¿Hay vida después de la muerte? ¿Los muertos tienen conciencia o la pierden en el más allá? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? ¿Será que el alma desaparece? ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Dónde está ubicado el paraíso? Todo esto y mucho más lo vamos a aprender hoy en este estudio detallado de la palabra de Dios. Muy bien, y para comenzar este tiempo quiero hablarte de que nosotros somos tripartitos. Tenemos tres partes distintas y todas están trabajando juntas. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: que Dios nos santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. También el escritor de Hebreos habla de que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo que está hablando aquí el escritor es que nuestra alma y nuestro espíritu se pueden dividir. Eso lo encontramos allá en Hebreos 4:12. Pero la primera referencia a la formación de alma dentro del hombre fue cuando Dios sopló en Adán. La Biblia dice que se convirtió en un ser viviente, en alma viviente. La palabra alma, la primera vez que aparece es ahí, en Génesis capítulo 2, versículo 7. La palabra alma, solo en el Antiguo Testamento, se encuentra 419 veces. Y en sentido figurado, se refiere a la fuerza vital que reside dentro de una criatura viviente. Entonces, tenemos claro que el alma es la fuerza vital que reside en cada creyente. Pero la palabra espíritu también la encontramos en la Biblia. Muchas personas, incluso muchos filósofos, han unido estas dos palabras, diciendo que el alma y el espíritu es lo mismo. Pues déjame decirte que no, porque las traducciones tanto en el hebreo como en el griego son totalmente distintas. Por ejemplo, alma en hebreo es nefesh, pero en el griego, cuando hablamos de alma, estamos hablando de psiquis. Y el espíritu también en hebreo es ruach. Y cuando hablamos en el griego, tiene que ver con el neuma. Entonces la encontramos 244 veces, la palabra espíritu, en el Antiguo Testamento. Y en la palabra hebrea es común decir ruach, que traduce como viento, aliento o espíritu. En el griego también es importante este estudio porque hoy vamos a salir de dudas a dónde va nuestra alma. ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con el alma de las personas que fueron perversas, que fueron malas? ¿Qué pasa con el alma de las personas que fueron buenas? ¿Verdaderamente estamos durmiendo? Porque la Biblia dice, duermen, los que duermen. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dicen los que duermen? Porque la palabra dormir o dormido se utilizan en el Nuevo Testamento como metáfora de la muerte de los justos. No como la muerte de los impíos, sino está analizada y desarrollada y enfocada a la muerte de las personas buenas. Así lo describieron los judíos de la muerte de un justo. Este sueño se atribuyó al cuerpo y no al alma o al espíritu. Está atribuido al cuerpo, no está atribuido al alma y mucho menos al espíritu. Por ejemplo, cuando Esteban fue apedreado, el espíritu de Esteban fue recibido en el cielo. Incluso el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz muriendo, Él entregó su espíritu. El sabio Salomón dijo que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero también en el Salmo 104 encontramos que la Biblia dice, envías tu espíritu y son creados. Todas las criaturas vivas tienen espíritu. Incluso le quiero dar un dato muy importante. Las plantas también tienen espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Los animales tienen espíritu. Envías tu espíritu y son creados. Está hablando de que el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que le da vitalidad. Entonces, entendiendo esto, Salomón dijo,
vuelva el espíritu a Dios quien lo dio. Sea buena, sea mala la persona, el espíritu siempre va a ir donde Dios. Es el alma la que es juzgada. El alma de una persona tiende a una inclinación al mal. Es en el alma donde está condicionado el libre albedrío y debe ser puesta bajo el control de la inclinación espiritual. Esta es la lucha continua de la carnalidad contra la espiritualidad. Es el alma la que tiene que luchar con los deseos, con las pasiones. Es el alma la que tiene que luchar contra el mal. Incluso nosotros en el Nuevo Testamento encontramos muchas veces la palabra corazón. Cada vez que tú encuentres en el Nuevo Testamento la palabra corazón, está asociada con el alma. Es el alma, no es el órgano. Por eso la Biblia dice: de todas las cosas guarda el corazón. Lo que la Biblia en realidad está diciendo es: de todas las cosas guarda tu alma, porque de tu alma mana la vida. En realidad nosotros no somos un cuerpo, somos un alma. Usted no es un cuerpo, ese es el traje espacial que Dios nos dio para habitar este planeta. Pero nosotros somos un alma, es el alma en la cual hay las emociones, es el alma la que define la personalidad, la que define el carácter. Mire, el cuerpo sin espíritu está muerto. Dado que la separación del alma y del espíritu inicia la muerte física de una persona, es evidente que el cuerpo toma prestada su fuerza vital del alma. Por eso te digo, la fuerza vital está en el alma. En el alma está la personalidad. El decir que somos un cuerpo es algo fallido. Nosotros debemos ser conscientes que bíblicamente somos alma. Mire, la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Los ángeles también son espíritu. La Biblia también en Hebreos 1:7 habla de que son espíritus ministradores. Y por supuesto, los demonios son espíritus malignos. En Apocalipsis se menciona mucho acerca de los espíritus. Los espíritus viven en una dimensión que les permite asumir diversas formas. Los espíritus. Si nosotros abriéramos nuestros ojos al mundo espiritual, pudiéramos ver las formas que tienen estos espíritus. Porque el mundo espiritual, aunque es invisible, es más real de lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que Jesucristo creó los cielos y la tierra. Pero la Biblia también dice que Él creó todas las cosas visibles. ¿Cuáles son las cosas visibles? Los planetas, las galaxias, la tierra, la vegetación, los animales, los seres humanos, pero también creó las cosas invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todos los espíritus que existen fueron creados por medio de Él y para Él. De hecho, las características físicas de todos los seres humanos se originaron en Dios, quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Todas nuestras características físicas que nosotros tenemos, las tiene Dios. La diferencia es que Él está en espíritu. Por ejemplo, usted dice: no, es que mi cuerpo tiene una forma. Pero quiero decirle algo, su alma también tiene esa forma, porque su alma se acomoda al molde del cuerpo. Eso lo vemos bíblicamente. El espíritu reside dentro de cada persona y en realidad se acopla la forma y la apariencia facial similar a esa persona. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, él mismo declaró: cara a cara conoceré como soy conocido. Y eso lo podemos ver si entramos en un estudio detallado, por ejemplo, en el monte de la transfiguración. Nosotros podemos ver que se apareció Moisés y Elías literalmente. Los discípulos se dieron cuenta que eran Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque su forma, sus facciones físicas no desaparecieron. Viven en otra dimensión, están en otra dimensión, pero la parte física, la estructura física sigue siendo la misma. ¿Quién le dijo eso, pastor? La Biblia. Y es interesante notar que en esa montaña de la transfiguración no solamente estaba Jesús, habían 3 discípulos del círculo interno que vieron a Moisés
y vieron a Elías físicamente. Moisés había vivido y muerto aproximadamente 1500 años antes de ese evento. Y Elías había sido transportado sobrenaturalmente al paraíso alrededor de 800 años antes de aparecer con Cristo. Mire, el cuerpo de Moisés fue enterrado por Dios mismo. Eso lo vamos a estudiar en Deuteronomio 34:5 a detalle. Nosotros vemos que Dios mismo enterró el cuerpo. ¿Por qué? Porque incluso hubo una pelea. Eso también lo encontramos en el libro de Judas, donde aparece el arcángel Miguel y donde aparece Satanás y pelean por el cuerpo de Moisés. Y eso también tiene una explicación lógica. Pero aquí vemos que el cuerpo físico de Elías permaneció en el mismo estado que estaba cuando fue trasladado. Mateo indica que cuando Moisés y Elías aparecieron, los dos estaban hablando con Cristo. O sea que esto es una realidad. Este estudio es poderoso. Por eso te animo a que compartas este video, porque son muchas las dudas de personas que dicen qué pasa con el alma, qué pasa con el espíritu, qué pasa con el cuerpo. En realidad si somos tres, los tres naturalezas son distintas. Sin embargo, cuando los dos profetas desaparecieron, Jesús les dijo a Pedro y Santiago que no contaran a nadie las cosas que han visto. Y eso me muestra que no era una visión, que no era un sueño, que no era un éxtasis. Ellos estaban en realidad ahí, con los ojos bien abiertos. Ellos no es que soñaron, como muchos eruditos dicen. El monte de la transfiguración fue real. Jesucristo se manifestó en gloria delante de ellos. Y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso fue real. Mire, y no solamente eso, sino que cuando Cristo apareció en el camino a Emaús, hablando con los dos discípulos, de repente desapareció de su vista. Esto también ocurrió cuando Moisés y Elías desaparecieron repentinamente después de hablar con Cristo. Entonces vemos aquí nosotros una realidad. ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando muramos? ¿Será que vamos a adoptar un cuerpo diferente? Es cierto que vamos a tener cuerpos glorificados, pero nuestras facciones físicas, nuestra esencia, será la misma. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos las características de Dios. Si nosotros estudiamos todo el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice, y los ojos de Dios. Sé que esto se llama una teofanía. Cuando hablamos de los ojos de Dios, hablamos de antropomorfos, las formas de Dios como hombre, la voz de Dios, la boca de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios. Encontramos nosotros formas humanas en ciertas descripciones del Señor. Eso también son estudios profundos de la teología. Pero lo más importante es que lo hacemos bíblicamente. Jesucristo en el camino a Emaús se apareció literalmente, así como Moisés y Elías lo hicieron. Pero también quiero hacer un estudio avanzado contándote detalladamente la historia del rico y Lázaro, porque muchas personas tienen ese inconveniente en entender esta historia. Muchos dicen que es una parábola y quiero decirte que no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque se mencionan dos personajes, incluso se mencionan más, se mencionan tres personajes. Se menciona a Lázaro, se menciona al padre Abraham y se menciona a Moisés, aunque el nombre del rico no aparece. Y eso muestra que no es una parábola, es una historia real, no es una parábola. Porque las parábolas que encontramos en la Biblia son 34 y todas están relacionadas a representaciones, no hay nombres en ellas. Cuando Jesucristo le da nombres, Él está contando una historia. Esta es una historia. La diferencia es en qué dimensión, dónde se desarrolla esta historia, en qué dimensión está siendo desarrollada esta historia. Por eso te digo que debes permanecer hasta el final de este video si quieres conclusiones reales, si quieres un estudio real de qué pasa con el alma, porque aquí vamos a profundizar qué es el seno de Abraham. Aquí vamos a profundizar qué es el paraíso. ¿Existe la reencarnación? ¿Qué pasa con el alma? ¿Desaparece el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué forma tiene el espíritu?
Mire, y la Biblia dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura. Leamos, por favor, Lucas 16, versículos del 19 al 21. Lo vamos a analizar juntos y nos vamos a dar cuenta de que hay una realidad poderosa. Hoy van a salir todas las dudas que nosotros teníamos con respecto a este tema. Por eso te digo, este video debes darle me gusta para que muchas personas puedan verlo y para que muchas personas puedan abrir sus ojos espirituales y tengan entendimiento de esta verdad. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, ahí está el nombre, deja de ser una parábola porque se menciona un nombre propio, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús no presentó esta historia como una parábola. Jesús menciona un individuo y tenemos todas las razones para creer que Jesús no nos dio una historia parábola, sino que nos dio una historia de caso real, pero con una perspectiva eterna. Esa es la diferencia, que esta es una historia real, pero desde una perspectiva eterna. Por eso son misterios. Muchas personas quieren entender, por ejemplo, la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Muchas personas quieren entender eso. Otras personas dicen que Jesucristo no es Dios, porque dicen, se oraba a sí mismo. ¿Cómo así que decía Padre? Ese es un misterio también. Y los misterios se los dejamos a Dios. Pero leamos detalladamente lo que dice. Vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Me voy a ir desde atrás para que nosotros podamos entender el contexto. La riqueza del rico era evidente. Su ropa de lino fino y su exceso de comida. O sea, el exceso, él tenía banquetes continuos, banquete con esplendidez. La palabra que tiene que ver con estos festejos es la palabra que se utiliza para una alimentación gourmet en platos exóticos y costosos. Y lo que dice la Biblia es que esto lo hizo todos los días. Él todos los días tenía un banquete continuo, él todos los días tenía comida gourmet. La Biblia dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas. No muy lejos del hombre rico, a la puerta había un hombre desesperadamente pobre, pero también estaba enfermo. El hombre rico no hizo nada en contra de Lázaro, excepto descuidarlo e ignorarlo. La Biblia no dice, no, es que lo ultrajaba, es que lo maltrataba, es que lo presionaba, es que lo insultaba. La Biblia no menciona eso. Entonces, ¿por qué este hombre rico está en un lugar de tormentos? Lo que vamos a ver. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Mire, la comida fue comida con las manos. En ese tiempo se comía con las manos y en casas muy ricas. Las manos se lavaban en ese tiempo frotándolas con trozos de pan y luego se desechaban. Y eso era lo que Lázaro estaba esperando. Lázaro estaba esperando comer eso. Lázaro esperaba comer las migajas que caían cada vez que él se frotaba las manos en los trozos de pan. Pero también menciona, los perros venían y le lamían las llagas. Jesús describió la miseria del mendigo en estos fuertes detalles nauseabundos. O sea, Lázaro estaba deplorablemente mal. Pero sigamos leyendo lo que dicen los versículos del 22 al 23. Leamos, por favor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico. Aquí se menciona otro personaje, Abraham, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es importante, por eso le digo, era necesario ver por qué el rico se fue a ese lugar de tormento y por qué Lázaro está en el seno de Abraham. ¿Será que porque tenía muchas riquezas? ¿Será que la riqueza trae condenación? Leamos, por favor. Aconteció que murió el mendigo y murió también el rico y fue sepultado. Tanto los dos hombres finalmente murieron. Lázaro ni siquiera tuvo el honor de un entierro en esta vida. Nadie tal vez se pudo haber acordado de él. Sin embargo,
en el cielo lo honró siendo llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿No le parece extraordinario esto? Esto nos debe tomar a nosotros y nos debe centrar y nos debe controlar. Esta palabra debe controlarnos. Y debemos tomar conciencia de lo que se está hablando hoy. El rico tenía el honor de un entierro. Tal vez le hicieron el mejor entierro, pero no de una escolta angelical o de un destino agradable. Vemos dos contrastes en dos dimensiones completamente distintas. Y pareciera obvio que cuando el mendigo fue llevado por los ángeles, era su alma la que estaba siendo llevada. El aspecto inmaterial y eterno de su ser. Quiero decirle algo, el alma es eterna, sea para salvación o para condenación perpetua. El alma es eterna, nunca lo olvides. El alma siempre vivirá en tormento eterno o en salvación o en glorificación. Lo mismo era verdad del hombre rico. Su cuerpo fue sepultado y permaneció en la tierra, pero él estaba en tormentos. ¿En dónde? En el Hades. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces esta palabra conocida como Seol. Seol es en hebreo y en griego es Hades, pero es literalmente lo mismo. Entonces, la idea del seno de Abraham se explica en una de tres maneras. Mire, la idea de que en la muerte los justos se reúnen a los patriarcas en la fe, eso lo encontramos en Génesis. Eso lo vemos ahí. La idea de que el amor y el cuidado de los padres, como en Juan, el unigénito hijo que está en el seno del Padre. Ahí encontramos otra palabra importante, el seno del Padre. Y la idea de sentarse en el lugar de honor en un banquete. Jesucristo habló de ese banquete. Entonces, cuando hablamos del seno de Abraham, podemos hablar directamente que es el paraíso. ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo al ladrón de la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso y el seno de Abraham es lo mismo. No podemos pensar que Lázaro fue salvado por su pobreza. Ese es un error que ha cometido durante mucho tiempo la iglesia, que entre más pobre, más santo. Mentira. Tampoco podemos pensar que el hombre rico fue condenado por su riqueza. Eso es falso. Lázaro debe haber tenido una verdadera relación con la fe y con el verdadero Dios. Y el rico no lo hizo. Esa es la realidad. No es la riqueza. No es la pobreza. Es cierto que Jesucristo dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero no tiene nada que ver, porque en la Biblia nosotros encontramos hombres que fueron prácticamente multimillonarios. Y uno de ellos es el mismo Abraham, que lo estamos analizando aquí. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿En dónde? En el Hades, en el Seol. ¿Estando en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué impresionante eso. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El hombre rico no estaba lejos de Lázaro, sin embargo, era un mundo aparte. Su lugar estaba lleno de tormento y de dolor. Lázaro también disfrutó de comodidad y el cuidado de Abraham. Mire, este hombre estaba viendo a Lázaro en una condición distinta a la que él lo conocía terrenalmente. Nos vamos a llevar sorpresas en el cielo, muchísimas. Esto nos muestra la Biblia, que nos vamos a llevar sorpresas. Estando en tormentos, mire, en esta historia, no en esta parábola, en esta historia, Jesús describió un lugar llamado Hades, como le digo, es Seol, que parece haber sido la morada común de los muertos que se conocían en el Antiguo Testamento en un contexto. En el contexto del Antiguo Testamento, la palabra estaba entre sombras acerca del Hades. Fue Jesús el que vino a aclarar todo esto de las dimensiones. Fue Jesús y el apóstol Pablo, inspirado completamente por el Espíritu Santo, nos aclararon estas verdades. Pero en el Antiguo Testamento, en la cosmovisión, era muy confuso. Incluso las personas buenas pensaban que también iban al Seol. Las personas buenas pensaban que también iban a un lugar de tormento. Lo vemos, por ejemplo, Jonás. Varias veces David en los Salmos menciona la palabra Seol. Descenderán mis canas al Seol. Muchas veces los vemos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una cosmovisión amplia, porque estaban entre sombras, había un velo. Es Jesucristo el que aclara todo, y el apóstol Pablo aclara todo. Por eso la Biblia debe leerse Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos aquí el hombre rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar, pero no estaban muy lejos el uno del otro. Eran dos lugares espirituales, un lugar de tormentos y el otro un lugar de comodidad, el seno de Abraham.
el Hades y el seno de Abraham, dos lugares completamente distintos. El rico podía ver el seno de Abraham y podía ver la comodidad en la que estaba Lázaro. Eso nos dice que todas las personas que sean condenadas podrán ver a las personas salvas, disfrutando, teniendo comodidad, teniendo un banquete celestial tremendo. ¿Usted sabía eso? Que las personas que no mueren en Cristo, las personas que rechazaron a Cristo, van a ir al Hades y desde ese lugar podrán ver a los que sí mueren en Cristo Jesús disfrutando. A partir de esta historia de Jesús nos encontramos con algunos consejos en relación con el mundo del más allá. Y eso es lo que queremos hablar. ¿Qué hay en el más allá? Tal como la existencia en el pasado y cómo existe ahora. Mire, de la descripción de Jesús se puede decir que en ese momento, antes de la obra terminada de Jesús en la cruz, el espíritu o el alma de los muertos fueron a un lugar llamado Hades. Ese era el contexto que tenían los del Antiguo Testamento porque no sabían nada. Ahí, precisamente en esa incógnita fue que aparecieron la escolástica con los filósofos, los griegos. Y ahí apareció Platón diciendo que el alma y el espíritu es la misma cosa. Pero la Biblia no dice eso. Y por eso hay muchas personas que ya no creen ni en el infierno por basarse lastimosamente en la filosofía. Hades es una palabra griega, pero ya te expliqué que tiene que ver con Seol y es el lugar de los muertos. Hace referencia directa a una tormenta eterna. La idea Seol es a menudo también comprendido como una tumba. Es el lugar de los muertos. Hades no es técnicamente el infierno, y se lo voy a decir, es el antesala del infierno. El infierno todavía no está activo. El lago de fuego también es lo mismo, es el infierno. El Señor Jesucristo describió el infierno como el Gena, una palabra griega tomada de un lugar que se conoce también como el Valle de Hinón. En hebreo también se habla de un lugar fuera de los muros, que era profanado por la adoración a Moloch y los sacrificios humanos. También era conocido como un basurero donde se quemaba la basura y los desperdicios. Los fuegos latentes y gusanos que habían constantemente. Lo que hace Jesucristo es dar una ilustración de que así va a ser el infierno. Esa va a ser el destino final de los condenados. A eso se conoce como el lago de fuego o como el infierno. No es Hades y Seol, no es infierno, no está asociado con el infierno, porque la Biblia no lo dice. Si no se mencionara que el rico estaba en el infierno, todavía no estaba activo el infierno, porque la Biblia dice, y el mar soltará o vomitará a sus muertos, y los muertos serán juzgados, y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, donde está el falso profeta, donde está el anticristo y donde también estará Satanás. Serán lanzados al infierno. En el Hades gobierna Satanás. En el Hades gobiernan demonios. ¿Por qué? Porque es un lugar de tormento. Pero después el destino final de los condenados, del falso profeta, del anticristo y Satanás será el infierno. Entonces, Hades es algo así como un lugar de espera hasta el día del juicio final. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y hemos estudiado, incluso analizaremos Apocalipsis. El domingo estaremos analizando Apocalipsis capítulo 20. Sin embargo, desde la obra terminada de Jesús en la cruz, no hay que esperar por los creyentes para que mueran, sino que van directamente al paraíso, a la presencia del Señor. Y es razonable pensar que cuando Jesucristo visitó el Hades como parte de obra redentora, y cuando Jesucristo predicó en el Hades, Jesús dio a los cautivos en el Hades libertad. La Biblia dice, les dio libertad a los que estaban cautivos. Él les predicó a los espíritus encarcelados. Todas las personas que murieron antes de Cristo debían conocer que Jesucristo es el Señor. Por eso Jesucristo bajó a los abismos, al centro de la tierra y les predicó. Mire, la obra de Jesús y predicar la salvación ofrecida a aquellos como Lázaro, que en la fe les esperaba, y también sellaron la condenación de los impíos e incrédulos. Hubo dos cosas que pasó en el Hades. La Biblia dice
Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra a quitarle las llaves de la muerte y del Hades. ¿A quién? Al que tenía el imperio. Le quitó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás mismo. Por eso Jesucristo le dice a Juan allá en el Apocalipsis: mira, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, tengo las llaves. Jesucristo fue a tomar esas llaves. ¿Por qué? Porque había muchas personas que predicaron de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, el mismo David tiene muchos salmos mesiánicos. El mismo Moisés habló de Jesús, que levantaría un profeta como él en medio de sus hermanos, el cual traerá liberación y redención. Eso dijo Moisés. Pero estas personas miraron de lejos la promesa. Jesucristo tenía que predicarles a ellos que Jesucristo era el cumplimiento de todas esas promesas y de todas esas predicaciones que dieron los antiguos. Ellos sí estaban en el Seol, en un lugar de muertos. De tormento, no. Estaban encarcelados. Y cuando el Señor Jesucristo va, les da libertad. Pero también hay personas que no conocieron, personas que se negaron, personas que murieron en perversidad. Por ejemplo, Coré, que se lo tragó la tierra. El mismo Judas Iscariote. Esas personas no se salvaron. Esas personas no fueron redimidas porque ellos negaron. Pero nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, incluso el padre Abraham aceptó al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En el momento que iba a sacrificar a su hijo. Él creyó en el poder de la resurrección antes de que existiera, porque él dijo: yo estoy seguro que si mato a mi hijo, él me lo puede volver a resucitar. Leamos por favor los versículos del 24 al 26. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Padre Abraham, ten misericordia de mí. El hombre rico era definitivamente un descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque le dice Padre Abraham. Está relacionado con él. Sin embargo, tener a Abraham como padre no era suficiente para escapar del tormento de la vida eterna, tormento de la vida venidera, tormento en el Hades. Él no podía escapar de ese tormento. Ahora el hombre rico era el mendigo pidiéndole a Abraham: por favor, Padre Abraham. Él era descendiente de Abraham, pero no tenía relación con Dios. Era descendiente de Abraham, pero eso no lo ayudó a escapar del Hades y del lugar de tormento. Una vez más, el hombre rico no estaba en tormento porque era rico, sino porque vivió una vida sin amor y sin confianza en Dios. Y esto fue demostrado por su vida. Abraham mismo era más rico que el hombre de esta historia. Abraham mismo tenía más riquezas. Y Abraham, nosotros nos damos cuenta que está en el paraíso. Ahí está en el paraíso. Este hombre no se condenó por su riqueza. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mire, piense en esto, incluso en el más allá. El hombre rico pensó en sí mismo, dijo: yo soy superior y Lázaro es mi sirviente. Esto demuestra que la muerte no le quita su sentido de derecho y situación en la vida. Esto demuestra que él todavía seguía pensando que Lázaro era su siervo, que Lázaro seguía siendo un mendigo. Esto demuestra que muchas personas, aún en el castigo eterno, no se van a arrepentir. Incluso yo les he dicho que en medio de la gran tribulación, las personas con el corazón duro no serán capaces de arrepentirse. Él no podía alegar que era ignorante de Lázaro, porque él lo reconoció de inmediato en el seno de Abraham. Él lo reconoció. Mire, la palabra de Dios allá, el sabio Salomón en Eclesiastés, capítulo 5, menciona prácticamente que los muertos nada saben y que su memoria quedará en el olvido. Y muchas personas aquí me van a decir: pero pastor, la Biblia dice que los muertos nada saben. ¿O sea que la Biblia se contradice? No se contradice. Te lo quiero explicar. Lo que pasa es que el muerto ya no tiene conciencia de la tierra que abandonó, ya no tiene conciencia. Él no sabe lo que está pasando en la tierra. Es como si nosotros nos vamos a vivir a Europa.
los latinoamericanos nos vamos a vivir a Europa, pero sin internet, sin televisión. Usted no sabe lo que está pasando en el continente americano. ¿Por qué? Porque está en otro territorio. Pero en este caso es otra dimensión. Él es llevado a otra dimensión, a una dimensión espiritual llamada Hades. Pero él se acuerda desde que era niño. Él se acuerda los banquetes que tenía. Él se acuerda la ropa que tenía. Él se acuerda de todo eso. Incluso se acuerda de Lázaro. Lo reconoció porque sí se tiene conciencia. Los muertos nada saben de la tierra porque ya están en otra dimensión. Pero ellos tienen conciencia de su vida. Y cuando la Biblia dice su memoria quedará en el olvido, significa personas que no marcaron la diferencia. Este hombre era rico, pero ni siquiera se menciona su nombre. Se menciona el de Lázaro, pero no el de él. ¿No le parece extraordinario eso? La Biblia no se contradice. Los muertos nada saben, pero de la tierra. ¿Por qué? Porque se fueron a otra dimensión. Pero ellos saben todo lo que vivieron en su vida mientras estuvieron vivos. Y reconocerán a sus familiares. Veámoslo. Eso es bíblico. ¿Quién se lo dijo? La Biblia. No, es que él hace una mala interpretación. No. Mire, no fue falta de conocimiento lo que ese hombre tenía. Entonces, ¿qué era? Era falta de entendimiento. Ese fue el secreto más íntimo de su tragedia, el entendimiento. Él no logró entender. La muerte también no le quitó el sentido del hombre rico del deseo, solo el cumplimiento de ese deseo. Él ya no podía cumplir sus deseos, pero tenía deseos. Él tenía deseos, él tenía pasiones. O sea que en el Hades van a sentir pasión, van a sentir deseo, claro que sí. ¿Van a sentir hambre? Claro que sí. ¿Van a sentir sed? Claro que sí. Pero no va a haber cumplimiento de esos deseos. Esto fue un cierto tormento y él estaba desesperado porque ni siquiera podía tener una gota de agua para darle un momento de alivio. Hijo, incluso el padre Abraham le dice, hijo, mire, porque era descendiente de él. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate de eso. Mire, a través de su vida terrenal el hombre rico disfrutó de todas las cosas buenas de la vida. Sin embargo, no lo compartía con ellos o los usaba para prepararse para la vida venidera. En cambio, nosotros encontramos una parábola, esta sí es parábola, la parábola del mayordomo infiel, que utilizó su posición actual para prepararse para su siguiente posición. Pero el hombre rico no lo hizo. Y la Biblia dice, hijo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Aunque el hombre rico podía ver y hablar con Abraham, él no estaba cerca de él en absoluto. Hubo un gran abismo entre ellos y sus destinos se fijaron para siempre. Ya no había nada que hacer, ya no habían excusas. Escuche bien, esto da por enterrado completamente la doctrina del purgatorio. Se acaba completamente. No había nada que hacer. Su destino estaba marcado. Aunque, como te digo, el hombre rico podía hablar con Abraham, no podía pasar a donde él estaba, ni Lázaro podía pasar. No se puede, ya no se puede, ni así paguen misas, ni así recen, ni así digan todos los rosarios que quieran. No, ese es su estado final. Su cuerpo todavía estaba enterrado, sin embargo, él no cesó o suspendió su existencia o su conciencia estaba ahí intacta. Ya no tenía conciencia de la tierra, sino conciencia de lo que él había vivido. No vemos ninguna idea del sueño del alma o de la aniquilación o progresión espiritual o reencarnación aquí. Todo eso queda deshecho completamente. El sueño del alma no es bíblico. Sáquelo de su vocabulario espiritual. No hay ninguna indicación aquí de purgatorios o de limpiezas correctivas. Se acabó, eso no existe. Ese fue un invento de Constantino para ganar dinero, para que la iglesia le dé poder político y económico. El abismo se fijó y es asumido por parte de Dios. Leamos los versículos del 27 al 31. Aquí vemos al hombre rico pensando en sus hermanos. Por eso le digo, hay conciencia. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos. Mire la conciencia que tenía en el Hades, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Te ruego pues, padre. De nuevo hizo hincapié en que ahora el hombre rico es el mendigo y no Lázaro. Te ruego. Él está pidiendo, así como rogaba a Lázaro cuando él era un mendigo, de la misma manera este hombre rico está rogando ahí, porque ahí a sus riquezas no sirven absolutamente para nada. Que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen. Se observa una vez más que el hombre rico todavía pensaba en Lázaro como siervo de él. Imagínense, todavía seguía su arrogancia. Él le pidió a Abraham que envíe a Lázaro en otra misión, y esta vez en beneficio de sus 5 hermanos. Obviamente el hombre rico recordó y se preocupó por sus familiares, incluso cuando pasa de la tierra a la vida por venir. Su memoria no fue limpiada o dada una nueva conciencia, estaba totalmente intacta. Él tenía la conciencia intacta y ahí se estaba preocupando por sus familiares. No vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre rico se preocupaba por los demás para que no vayan al tormento. Imagínense, la mención de los 5 hermanos es la primera indicación de que el hombre rico no pensó en nadie más que en sí mismo cuando él estuvo vivo. No se preocupó de sus 5 hermanos, ahora se estaba preocupando. Por desgracia, su preocupación por los demás se produjo cuando ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Y el padre Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham señaló que los hermanos del hombre rico tenían toda la información necesaria para escapar del tormento del Hades. Y toda la información necesaria se encuentra nada más y nada menos que en la Biblia. No necesitas una iglesia donde hayan milagros. No necesitas una iglesia donde haya la mejor alabanza. Es una iglesia normal, común y corriente. Lo que necesitas es una relación con la palabra de Dios. Es una relación con los versículos bíblicos y es una obediencia completa a los mandamientos. Escuchar a Moisés y a los profetas y haciendo lo que ellos dijeron es suficiente para salvarse. Yo te he dicho una y otra vez, la Biblia es suficiente. Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero miremos que sigue arrogante este hombre, pensando que se las sabe todas, aún en un lugar de tormento. ¿Y sabe lo que le dice? No, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Los cazadores de milagros, los místicos, los que dicen, no, si hay milagros, esta es la iglesia verdadera. Pues déjame decirte que no, porque cuando venga el anticristo hará milagros, maravillas y señales. Aquel inicuo cuyo advenimiento y cuyos milagros son por obra de Satanás. Satanás puede también hacer milagros y engañar, aun si fuese a los escogidos. Entonces el hombre rico se opuso de inmediato sabiendo que su familia no tomó a Moisés ni a los profetas en serio. Él sabía que a sus hermanos no les importaba la Biblia como muchos de nosotros. Entonces él buscaba otra forma. Él dijo, no, algo sobrenatural. Esperaba desesperadamente que si alguien vino de entre los muertos sería más convincente que la palabra de Dios. Y ese es el error que todos nosotros tenemos, que los milagros son más convincentes que la palabra de Dios. Ya que no le creyeron por la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Esa es la sentencia. Las personas cuando llegan por milagros se quedan un tiempo y luego se van. Reciben el milagro y luego se van de la iglesia. Entonces la clave aquí es arrepentimiento. Mire, el no creyente piensa que la Biblia ya habla demasiado de juicio y de infierno, pero no quieren escuchar más de lo mismo. Incluso si el mensajero llegó desde el mundo del más allá, tampoco van a escuchar. Eso es inútil. Por supuesto, Jesús resucitó entre los muertos. Sin embargo, muchos no creían. Incluso habían unos guardias que miraron literalmente que Jesucristo había resucitado porque estaba su tumba vacía y se dejaron comprar por dinero los sinvergüenzas. Imagínate. Además, un hombre llamado Lázaro también regresó de entre los muertos. Otro hombre, lo vemos allá, la resurrección de Lázaro, cuando el Señor Jesucristo le dice, quiten la piedra, quítenle las vendas. Y los líderes religiosos no le creían, al contrario, ellos trataron de matarlo. Imagínense, en lugar de creer y decir, sí, este hombre murió, estuvo 4 días muerto, cuando resucita lo que querían, matarlo. ¿Por qué? Por envidia. O sea, pudo más la envidia que la fe. ¡Qué tristeza! Y con esa historia Jesús mostró la debilidad de confiar en las señales para llevar a la gente a la fe.
Es fácil pensar que si la gente veía un signo suficientemente espectacular, serían obligados a creer. Pero lo que cree la fe para salvación es escuchar la palabra de Dios, solamente eso. Entonces, aquí hay conclusiones claras. Ya te expliqué, el paraíso es el seno de Abraham. El purgatorio no existe para nada, es basura, no sirve, es una doctrina de demonios. El alma será eterna, ya sea para salvación eterna o para condenación perpetua. El alma, si está en el Hades en tormento, tiene conciencia desde cuando era niño. Se acuerda de sus hermanos, pero no sabe lo que está pasando en la tierra. Él no sabe nada porque el rey Salomón claramente lo dijo. El rey Salomón lo mencionó. Los muertos nada saben de lo que está pasando en la tierra, pero sí tienen conciencia de lo que ellos vivieron mientras estuvieron vivos. Eso es bíblico, porque si no es así, la Biblia se contradeciría y eso nunca va a pasar. La Biblia no miente, debemos leerla en un contexto completo. Los ricos se condenan, no. En este caso el hombre rico se condenó por sus acciones y porque no tenía una relación con el Dios vivo. Lázaro, porque era mendigo, se salvó y todos los mendigos se van a salvar. No, Lázaro tenía una relación con Dios. Lo que nos está mostrando es que la vida material es efímera y que nos sirve para salvarnos. No es ni que seas rico ni que seas pobre. La Biblia no habla de que la riqueza te condena o la pobreza te salva. La Biblia no menciona eso. Y sabemos que el espíritu, sea buena o sea mala la persona, vuelve a Dios quien lo dio. Todos los interrogantes quedan claros, ya entendemos. El Hades tampoco es el infierno. El Hades es el antesala donde están esperando los muertos para ser juzgados. Cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis 20, lo entenderemos.